3 derrotas consecutivas, con 38 puntos, son 11º en la tabla. El Marino no pudo con el Albacete pese a realizar un buen partido. El equipo lonquín fue muy ordenado y serio en defensa, como en esta acción de Pantilla que corta el centro de Calle en los primeros minutos de encuentro. La tenía el Marino en esta jugada de Johnny, la apertura para Sergio Prendes y Castaño no acierta a rematar desde el punto de penalti. Fue la ocasión más clara para el conjunto de José Luis Quirós en la primera mitad. El Albacete era dueño del balón, pero apenas le daba con serio peligro a la meta de Rafa Ponzo. El ritmo del partido aumentó tras el paso por los vestuarios y era Johnny de potente disparo quien daba el primer aviso. La respuesta nos hizo esperar y a punto estuvo de marcar Molina en este balón que no logra conectar. El primer tanto del Albacete llegó en el 62. Curto, que acababa de entrar, batía desde la frontal a Rafa Ponzo. Pese al gol, el partido seguía abierto y en una de las incursiones en el área del Albacete, el Marino reclamó penalti en este contacto de Candela con Sergio Prendes. Pero en vez del empate llegó el segundo de los locales en un centro de Núñez que remata el veterano Calle. El tanto fue un masazo para los marinistas que aún verían aumentado su castigo con el gol de Tete en los últimos minutos de partido. El Sporting B lograba esta mañana una victoria que le permite situarse ya con 38 puntos en la clasificación. Y eso que empezaron fallando una pena máxima señalada tras la caída de Jara en el área. David atajaba el lanzamiento de Guerrero. Fue también Jara el protagonista del 1-0. Recibía un pase largo y medido de Adama y batía sin problemas al portero del vecindario. Se ponían de cara las cosas para los rojiblancos. En la segunda parte los canarios fueron mejores, pero el Sporting consiguió ampliar su ventaja. Guillermo, sin oposición, marcaba el 2-0. Destacar lo positivo en cuanto que en la primera parte lo hemos superado claramente y en la segunda también hemos sabido sufrir, ¿no? Me parece un paso más y un paso importante, no definitivo, queda mucha lucha, la gente de abajo aprieta y bueno, a pesar de que es otro partido importante.